Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que fielmente también siguen viendo junto a nosotros las porciones de cada Shabbat. Bienvenidos a todos y cada uno de ellos, que el Eterno me los bendiga enormemente. Cuidado, no me van a tirar otra vez el pizarrón en la cabeza. Quiere quedar viuda la pastora. quiere la herencia. Las deudas nada más. Bueno, estamos entre familia, ¿verdad? Y entonces a veces uno se distiende de más a veces, cuidado. Baruch Hashem. Hoy tenemos, como comentábamos recién con los hermanos, para compartir con ustedes, entre todos, aprender juntos, 2 porciones de la Escritura. Vamos a arrancar en Vayikra para que vayamos buscando en el capítulo 16, libro de Levítico, capítulo 16. Muy bienvenidos a todos, que el Eterno me los bendiga. Estamos desde aquí, desde la preciosa ciudad de Rosario, de Argentina, saliendo para el mundo, a través de Facebook y también después de YouTube, con algunas restricciones a causa de la pandemia en nuestro país, en nuestra ciudad también. Tenemos que culminar antes de las 20:30, de ahí cada uno para su hogar. A partir de las 21 horas no puede haber vehículos circulando en la vía pública. Eso para que usted lo tenga en cuenta, para que respetemos estas normas que están, nos gusten o no, son las que están, y damos gracias al Rey que las congregaciones no volvieron a cerrar, porque era lo que estaba estipulado desde un principio. Y gracias al Rey eso no ha sucedido. Sí, algunas restricciones en cuanto al horario y en cuanto a algunos rubros, no así en cuanto a las congregaciones, y damos gracias a nuestro Dios por eso. Una de las porciones del día de hoy abarcaba del libro de Vayikra, Levítico capítulo 16, versículo 1 al 18:30. Allí culminaba la Parashat Aharei Mot. Aharei Mot, ahora lo vamos a escribir, tranquilos, para que podamos aprender un poquito. Y la que continúa, que hoy iban las dos juntitas, comienza en el capítulo 19, versículo 1, abarca hasta el capítulo 20, versículo 27. Muy bien, muy bien. Parashat Kedoshim. Así que teníamos hoy una doble. Saludamos a nuestra hermana María Coronel de Carrasco. Se está robando ahí en Facebook un apellido, guarda. Mitad argentina, mitad chilena por elección. Agradecemos a nuestro Dios y a todos los que nos están compartiendo en esta tarde. Vamos a meternos en estas 2 porciones. Yo dije tenemos hasta las 8:30 para hablar, son las 6:20. 2 horas 10. A ver cuántos euticos hay hoy. ¿Se acuerdan quién es Eutico? Los que se rieron sí, los que no se rieron no. ¿No se acuerdan quién es Eutico? Eutico, el que se desmayó porque Pablo hablaba mucho, se quedó dormido, se cayó, se murió y tuvo que venir Pablo por misericordia a resucitar. Entonces hoy tenemos 2 porciones. Una dijimos que se llama Aharei Mot. Aharei Mot es la que empezaba en el capítulo 16 hasta el 18:30. Eso es después de la muerte después de la muerte de. La Tav, esta implica una smihut, Nadab y Abiú, para otro día. Aharei Mot, los 2 hijos de Aarón, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Y la otra es Kedoshim. Esta es la que comienza en el capítulo 19.
Kedoshim, podemos verlo literalmente, es como santos. Y hoy lo vamos a ver, vamos a hacer un poquito más abarcativo con el término. Santificados, consagrados, consagrados para. Esos son los dos nombres de las dos porciones del día de hoy para que usted las conozca, cómo van en hebreo, cómo van en la traducción en español. Y vamos a comenzar hoy a partir del capítulo 16. A partir del capítulo 16 nosotros hoy tenemos toda la secuencia de lo que se conoce como el servicio o el ritual del día de Yom Kippurim. El día de Yom Kippurim, día de las reconciliaciones, conocido como el día de las expiaciones o el día del perdón. Eso abarca todo el capítulo 16, que es algo extraordinario de cómo debía ser el servicio el sumo sacerdote, el Cohen HaGadol, que en ese momento era Aarón. Todo lo que debía ser minuciosamente explicado, cómo debía ser, cómo se debía vestir, cómo debía ofrecer los sacrificios, cuándo debía entrar al lugar santísimo, solamente una vez al año y no continuamente. Una vez al año el Eterno le permitía entrar en ese lugar a Aarón, solamente el sumo sacerdote. Todo minuciosamente explicado. Eso está allí. Yo quiero compartirles. Saben que se presentaban dos chivos o dos machos cabríos, sale allí. Lo interesante es, vamos a verlo así muy por arribita, porque a nosotros somos de los que nos gusta guardarnos estas porciones para el día de la cita. O sea, cuando caiga Yom Kippurim, toda esa semana hablamos de la fiesta y desarrollamos estos textos en profundidad o más minutos en ese día. Y hay uno de los machos cabríos que se llama Azazel. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén. Uno de las dos cabras se llamaba Azazel. El año pasado estoy viendo que no, sí, un poquito tocamos nada más. 2021, aquí estamos. Azazel. Miren el 17.3, el verso 17.3 de Levítico ahí. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero ¿o qué cosa? Cabra. Cabra en hebreo. Es. Nosotros la cabra se llamaba así. Azazel. Esta era una de las cabras que el sumo sacerdote, para aquellos que son más nuevitos, aquellos que recién llegan, tranquilos. Había dos cabras de las cuales se tiraba suerte, se tiraban la suerte, una salía para Adonai, para ofrenda para Adonai, y la otra salía para Azazel, se llamaba así, era el nombre específico que se le daba a esa cabra. No solamente a la cabra, sino que a esa cabra se la llevaba afuera, se conocía una ruta, se iba para el desierto y se la tiraba por un barranco. El barranco también era conocido como Azazel. No solamente la cabra, sino también el barranco. Por eso hasta hoy en día, cuando mandan a alguien a Azazel en Israel, lo están mandando como al demonio o al infierno. Hoy en día utilizan esa expresión para, no sé si es un insulto o bueno, es algo ofensivo, ¿verdad? Vete al infierno, vete a Azazel. Vete a Azazel, se utiliza hoy en día. Pero Azazel generalmente en la mitología se lo ha asociado con un dios o con el mismísimo diablo.
Siempre, históricamente, usted pone en Wikipedia, creo que Wikipedia también debe decir lo mismo, lo pongo ahí porque creo que sí, pero siempre se ha asociado esta palabra a decir que era el mismísimo diablo. Eso no es así. Algunas religiones lo toman como un dios en sí mismo, pero lo que en realidad es Azazel es nada más y nada menos que miren cómo va a utilizar prácticamente las mismas letras. Comienza igual. Azazel, la cabra. Ya no ponemos sino az y azel del verbo irse. La cabra que se va. La cabra que se va. Azazel es la cabra que se va. ¿Que se va a dónde? Que se va a el despeñadero o el barranco, a tirarla al barranco. Eso es Azazel. Así que no lo asociemos tanto con el diablo, ni tanta mitología, ni tantas cosas. Vamos a traerlo más llanamente para poder entender algunas cositas que están interesantes, poquitas. Pero Azazel, sí que era la cabra que se iba. Lo interesante de esta cabra que antes de enviarla, había que poner, el sumo sacerdote tenía que poner sus 2 manos encima de la cabrita, confesar los pecados, los propios, los de todo Israel, y enviar a la cabrita, se iba con todos los pecados. Si el sacrificio era acepto, dice que en el templo había una banderita de color roja. Si el sacrificio de Azazel era acepto, la banderita milagrosamente se transformaba en blanca. Los pecados eran limpiados, todo el pueblo estaba expectante de ese acontecimiento y de que eso pudiese suceder. Porque como dice Isaías, si yo no me equivoco, así como tus pecados son rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Ahí va, ese es el texto. Y conforme a ese texto era que sucedía eso de una manera milagrosa. Era roja. Una vez que la persona encargada de llevar la cabrita iba, la arrojaba, automáticamente, si el sacrificio era aceptado, se convertía en blanco. Y el pueblo ahí recibía el perdón de pecados hasta el año siguiente. Resulta ser que una vez que Aarón confesaba, la cabrita era despeñada, moría, pagaba el precio. Ha surgido desde el judaísmo, ha surgido que el Eterno nunca ha pedido ni le ha agradado el sacrificio humano, nunca. Y entonces es uno de los, ¿cómo decirlo?, de las premisas que ellos tienen para desestimar el sacrificio de Yeshua. Entonces se ve cómo va a morir si el Eterno nunca pidió personas para que se mueran, y eso es de la mitología griega y eso es pagano, eso no es de la Torá. Bueno, ok. Entonces generalmente han desestimado con eso del sacrificio de Mashiach, que Yeshua no podía ser el Mesías porque el Eterno nunca había pedido sacrificios humanos. Bien. Eso puede ser viable para alguien que no conoce un poquito. ¿Por qué digo? Primero, que Mashiach no era humano. O sea que es lo primero que hay que tumbarle desde ahí arriba. Eso es lo primero. A continuación, seguidamente, lo que debemos hacer es poder citarle su literatura. Cuando uno le cita su literatura, entonces quedan absolutamente expuestos. Miren lo interesante que dice el Midrash. El Midrash dice que la persona encargada de llevar a la cabrita, hasta el despeñadero, resulta ser que esa persona
no pasaba el año de vida. O sea, la persona esa no llegaba hasta el próximo Yom Kippurim, porque en el medio, por una tragedia, iba a morir. Se dice ser también que la persona encargada de llevar a la cabrita, aunque no está muy claro, pero la mayoría coincide con eso, es que era uno de los sacerdotes el que llevaba la cabra, no cualquier persona, un sacerdote. Por lo tanto, dice el Midrash, se infiere de aprender esto, no lo estoy diciendo yo, dice el Midrash, que la persona que iba a ofrecer el sacrificio de la cabra, con la cabra era la que moría, no la persona en el momento, pero dicen que esa persona asumía que se iba a morir y que en realidad esa persona estaba dando su vida por el pueblo para un mayor beneficio. ¿Cuál era el mayor beneficio? Que todo el pueblo iba a quedar limpio de sus pecados si el sacrificio salía bien. O sea, que según el Midrash, no según Rodrigo Peralta, según el judaísmo, según su literatura, la persona estaba dando su vida en pos del pueblo, de que el pueblo sea perdonado por sus pecados. ¿No lo digo yo? Lo dice el Midrash. Por lo tanto, ahí habría un sacrificio humano. Por otra parte, un lindo comentario, mire lo que dice Levítico capítulo 10, versículo 3. Levítico 10:3, mire lo que dice allí. ¿Quién me acompaña a leer ese texto? ¿Llegamos allí? El que esté ahí, que me lo pueda leer, por favor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el pacto, diciendo: entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. Y Aarón guardó silencio. ¿Qué había sucedido en el texto anterior? Los hijos de Aarón habían muerto. Y Moisés le dice: esto es lo que habló Hashem. Esto es lo que habló Hashem, de que él se iba a santificar en el pueblo. Y el comentario a ese texto, el comentario rabínico a ese texto de Levítico capítulo 10, verso 3, aquellos que saben, dice lo siguiente: cuando sucedió el pecado del becerro de oro, Adonai perdonó al pueblo, pero les dijo que se iba a cobrar en cuotas el error. En cuanto al error cometido por Aarón al dejarse arrastrar por la locura de la plebe ahí cuando hicieron el becerro de oro, Dios sentenció lo siguiente: hagan para mí un santuario y desde allí me voy a dirigir a ustedes. En esa instancia Dios advirtió a Moisés y a Aarón que en la inauguración del Mishkan se produciría un hecho que iba a provocar la santificación de su nombre. O sea, según el comentario dice que Dios ya le había advertido a Aarón y a Moisés que el día de la inauguración del Mishkan iba a suceder algo con lo cual él se iba a santificar. Continúa diciendo: se iba a santificar su nombre ante los ojos de todos por medio de un sacrificio que iba a tomar en pago de la expiación por aquella deuda. ¿Cuál deuda? La del pecado del becerro, la cual iba a ser cobrada con sus más cercanos allegados. Atento a esto, le dijo ahora Moisés a Aarón: yo pensé que Hashem se refería a mí. O sea, Moisés dice: yo pensé que el Eterno me iba a quitar la vida a mí, que él iba a santificar su nombre quitándome la vida a mí.
charla de hermanos, Moisés y Aarón, y que nosotros pagaríamos con nuestra vida aquella deuda. Pero ahora veo que tus hijos, Aarón, eran más cercanos y allegados a Hashem que nosotros, y que a ellos se había referido Dios cuando dijo que iba a santificar su nombre. Por lo tanto, ¿qué está diciendo la literatura judía con respecto a Nadab y Abihu, los hijos de Aarón? Decíamos después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Qué está diciendo la literatura judía? Que Dios se iba a cobrar el pecado del becerro de oro quitándole la vida a dos personas. Sacrificio humano para expiar un pecado. Pero no lo digo yo, lo dicen ellos. Por lo tanto, ¿por qué les enseño esto a ustedes? Primero, no solamente es información, no pasa por ahí. Nuestra cabeza no tiene que ser un cúmulo de informaciones, sino cada día tener mayores certezas para que nosotros amemos a nuestro Dios cada día más y entender que todo lo que Él hizo, lo hizo para nuestro bien. Amén. Inclusive entregar su vida por amor a nuestras vidas para expiar nuestros pecados. Amén. El único que podía llevarse todos los pecados era el cuerpo de sacrificio, Yeshua HaMashiach. No había otra manera. Y Él pagó el pecado de todo Israel con su vida. Y eso fue un sacrificio, y lo vemos en literatura del otro lado, que el sacrificio humano estaba contemplado. Entre comillas, contemplado. Les mostré dos ejemplos de sacerdotes que iban a dar su vida en pos del beneficio del pueblo. Que el pueblo sea perdonado y no sea arruinado. ¿Se acuerdan lo que dijo Caifás? En Juan capítulo 11, vamos a buscarlo. Conviene que muera uno y no toda la nación. Conviene, ustedes no saben nada de la ley. Primero se enoja Caifás. ¿No entienden ustedes que es mejor que muera un hombre y no que muera toda la nación? Y la escritura aclara y dice, este estaba profetizando acerca de aquel que venía a pagar el precio. Así que entre vocabulario sacerdotal, esto era viable, posible. Siempre les cuento algo, y lo voy a seguir insistiendo para que ustedes aprendan y aprendan y aprendan, y se llenen de sabiduría divina. El judaísmo que nosotros hoy conocemos, de los cuales muchos mesiánicos se enamoran, se rasgan las vestiduras para seguir ciertas tradiciones. Tiene 700 años de vida. Del 1300, 1400 para aquí, es el judaísmo que se conoce hoy en día. Después de la época dorada del judaísmo en el 1200 en España, donde lamentamos lo que sucedió a finales de ese siglo, a finales del 1200, sí, del siglo está bien, donde fue nada más y nada menos que la persecución católica, la Inquisición y todo lo que sucedió allí. El judaísmo, ¿qué dijo contra el cristianismo? Imagínense que los estaban matando, los estaban arruinando, los estaban echando de sus países, les estaban violando a sus mujeres, los estaban despojando de sus bienes. ¿Qué hizo el judaísmo contra el cristianismo? Dijo, se dio vuelta. Se dio vuelta a más no poder. Se dio vuelta para poder, vamos a decirlo de esta manera infantil, pero que se entienda por favor, porque lo decimos con respeto. Se dio vuelta de tal manera de llevarle la contra en todo lo que eso... ustedes creen que eso es verde, nosotros creemos que es rojo. Ustedes dicen que eso es azul, nosotros decimos que es blanco. Llevar la contra. Con un motivo detrás. ¿Cuál era? Que los estaban matando. Entonces el judaísmo que hoy conocemos, de lo cual vuelvo a repetir,
No entiendo por qué todavía hay cierta gente que se enamora de ciertas prácticas, costumbres, de lo que creen que es santidad. Estamos en la Parashá Kedoshim. Y a una persona que se viste de ortodoxo en Israel, ¿saben cómo le dicen? Yo voy y me pongo barba de juguete. No me sale mucho. Me pongo uno de sus gorros, Streimer. Me pongo un buen saco, negro, camisa blanca, y ando caminando por ahí, la gente me dice a mí tzadik. Los peyot. Ah, tzadik, tzadik. Ese es el judaísmo que hoy se conoce. Eso no es un tzadik, es una persona vestida de una manera que sigue una religión, nada más. Tiene nada que ver con ser tzadik, ¿o no? Para ser tzadik, tendríamos que filtrarlo por Levítico 19, 18, 19, 20, allí. Para allá Kedoshim. Lo filtramos por ahí, lo contrastamos con el Evangelio y vemos si es tzadik o no es tzadik. Pero no, como decía Jacobo, ¿qué pasó con Jacobo? Para que usted vea que esto no es nuevo, con la gente que venía a las sinagogas y venía vestida de formas opulentas contra los que venían vestidos de formas pobres. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque tal vez alguno de ustedes diga, no, pero eso del judaísmo, yo no entiendo. Bueno, dígame qué dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 habla acerca de estas cuestiones, de la gente que venía y le daban los primeros lugares en las sinagogas y a los pobres. Bueno, allá creo que en el patio hay un lugar. ¿Por qué? Porque los que venían con esas ropas, ¿qué pasaba? Sacaban la chequera, firmaban, tome acá tiene, y todos contentos. Entonces, eso no es ser Kedoshim, eso no es ser Kadosh, eso no es ser Tzadik. Tzadik, Kadosh y todos sus sinónimos tiene que ver con aquellos que cumplen o no la Escritura, con aquellos que fueron limpiados por la sangre de Mashiach o no, con aquellos que han aceptado el sacrificio del Cordero o no. A partir de ahí vemos quién es justificado y vemos quién es santificado o no. O no. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Miren que es la introducción nada más. Porque no quiero hablar del capítulo 16, el capítulo 17, cuando usted ve en Levítico, nos enseña el lugar donde presentar los korbanot, la prohibición de comer sangre. La prohibición de comer sangre. No dice de tomar sangre, interesante, dice de comer sangre. Dice de comer sobre la sangre también en un momento. Así que los vampiros pueden estar tranquilos, pueden seguir tomando sangre. El problema es comerla. Continúa el capítulo 18 diciendo que no hay que hacer como las demás naciones y nombra específicamente a dos. Una es Egipto y la otra es Canaán. Y continúa hablando el capítulo 18, o empieza a hablar el capítulo 18 acerca de las inmoralidades sexuales. Inmoralidades sexuales. Capítulo 19. Allí aparecen diversas instrucciones acerca de Hukim y Mishpatim, acerca de promesas y acerca de los procedimientos a seguir para alcanzar una promesa. ¿Cuántos les gustan las promesas? ¿A cuántos les gustan las responsabilidades a llevar a cabo para alcanzar la promesa? Porque la promesa está sujeta a procedimientos. Y entonces la Escritura se encarga de enseñarnos las dos cosas, la promesa y cómo alcanzarla. Por eso es tan detallado todo lo que acontece aquí. Y en el capítulo 20 hay una ampliación también de las leyes con respecto a las relaciones sexuales.
¿Hasta cuándo y cómo y con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Interesante. ¿Lo estuvo leyendo todo eso? ¿Le impactó algo? Que diagrame tanto nuestras vidas, o que vamos a ponerlo en estos términos, que limite tanto nuestras vidas. Que nos encierre la Escritura para que diga, mira, manéjense dentro de estos parámetros, le vas a ir bien. Pero ¿qué pasa con el ser humano cuando está ahí en esos parámetros? Se siente encerrado. Se siente que, uy, no, es que no se puede. No, sí se puede, usted quiere ir, vaya, pero no le conviene. No es que no se puede, es que no le conviene. Vamos a Levítico 18, 21 y ahí nos vamos a quedar. 18, 21. ¿Llegamos? Estábamos allí, ¿no? Estábamos por ahí. Dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Hashem. ¿Verdad? Ahí. Y nos da una referencia. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted la escudriña, cuando usted la aprecia, cuando usted la quiere, cuando usted se enamora de ella, ve hasta la letra más chiquitita que aparece ahí, y hay una letra J, por lo menos en mi Biblia, y en toda Reina Valera 1960 tiene que aparecer. Y cuando nos da la referencia nos envía, ¿a dónde? Levítico 20 del 1 al 5. Levítico 20, o sea, continúa dentro de las secciones de esta semana. Entonces leemos Levítico 20 del 1 al 5. Habló Hashem a Moshe diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra, ¿qué cosa? Lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Moloc. ¿Quién era Moloc? ¿Cuál era el problema de Moloc? Padre, queremos darte gracias en esta hermosa noche, ya culminando este día de Shabbat, que tú nos has prestado vida para compartir con nuestros hermanos, Señor mío, conforme a esta hermosa tradición que inclusive los apóstoles celebraban, de poder estar reunidos en este día, a esta hora, compartiendo tu palabra que es fiel y es verdadera y es vida para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos alimentes, saque pan de ella, mi Señor, te necesitamos, mi Rey. Permítenos, Señor mío, despertarnos para oír tu voz. Permite despertar nuestras conciencias y despertar nuestro ser interior que te anhela, Padre, que te necesita, que te desea, mi Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, Padre, háblanos con tu amor entrañable, mi Rey. Háblanos por medio de tu Ruach HaKodesh y alimenta nuestro ser, Padre. En el precioso nombre de Yeshua, amén. Oré ahora porque a partir de ahora vamos a predicar. Antes le dije que había sido un chequeo, una introducción de lo que venía aconteciendo en los diferentes capítulos, y en estos dos textos nos vamos a quedar para hablar un poquito acerca de lo que era el Molech. El Molech en hebreo, con J al final, no Moloc.
Cuando comienza hablando en Levítico 18, que lo hemos leído recién, 18:21, dice: a tu cera no darás para entregar al Molech, y no profanarás el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem. Yo soy Hashem. No darás tu cera, no darás tu semilla, no darás, allí ponen directamente tus hijos. Resulta ser, por lo que se conoce, hubo mucho para hablar acerca de Azazel con respecto a que era el diablo y de que era un dios y etcétera, y también hubo mucha tela para cortar cuando hablaban acerca de Moloch o del Molech. También se decía que era una divinidad fenicia a la cual le entregaban sus niños en sacrificio para saciar el hambre y la sed de ese Dios, para fertilidad, ya sea personal o también fertilidad en la tierra, a aquellos que eran agricultores. ¿Vieron la Pachamama? Que le hacen ofrendas para tener una buena cosecha, la madre tierra. Bueno, aparentemente el Molech iba por ese lado. También se dice en algunos libros que había una especie de un lugar donde se hacían los sacrificios y en los cuales había una línea muy delgada de una columna en la cual para un lado había fuego, para el otro lado había fuego debajo, y que mandaban a los niños por allí a caminar de una punta a la otra. Los que se caían obviamente se quemaban y eso saciaba la sed de ese Dios. Pero de lo que más se tiene certeza, hasta arqueológicamente hablando, es que el Molech era un culto pagano, un culto a la idolatría, pero que no necesariamente tenía que ver con esto que estuvimos hablando acerca de los niños, sino que es una alegoría al tema del fuego, para santificar a una persona e iniciarla en ese culto. O sea, ¿vieron cuando a las personas, para iniciarlas dentro de tal religión, se le hace hacer una oración de fe? Ahí comienza su caminar. Bueno, paralelamente, el culto a Molech tiene que ver con el fuego, pero está marcando la iniciación de la persona ahora a rendirle culto a esa religión. No hay que tomarlo literalmente que lo estaban prendiendo fuego, sino, entre comillas, purificando. ¿A través de qué? A través del fuego. A través del fuego. A través de esa expresión que es idiomática. Esta persona que iba a iniciar su culto al Molech, resulta ser que es lo que la escritura, donde dice: yo soy Hashem. No van a criar hijos ustedes para entregárselo al Molech. ¿Qué era lo que estaba tratando de decirnos nuestro rey? Por eso el primer texto, en el 18.1 y 18.2, cuando usted lee en contexto, comienza diciendo: ustedes no serán como las demás naciones. ¿Cuáles naciones, Señor? Egipto ni Canaán, ni seguirán sus costumbres. Y comienza a enumerar las relaciones prohibidas sexuales. Y ahí aparece este texto, dentro de las relaciones sexuales y dentro de los cultos idolátricos que las demás naciones hacían. Entonces, criar un hijo para darlo al fuego, darlo al Molech, en realidad era criar un hijo y que después deserte de este pueblo y se una en yugo desigual, dándose en casamiento con una mujer que no pertenecía al pueblo y con la cual se iba a pervertir, como Salomón. ¿Cómo Salomón? ¿Qué pasó con Salomón? Con sus mujeres, con sus casamientos,
comenzó a hacerle un altarcito al gauchito, un altarcito a Cupido, un altarcito a San la Muerte, un altarcito, y inundó la tierra de Israel de deidades paganas, de cultos idolátricos, de gente que no tenía nada que ver con nuestro pueblo, con nuestros mandamientos, ni con nuestras costumbres, ni con nada. Y lo arrastraron de las narices. Hay un dicho que es muy feo, que es vulgar y todo, pero anillo al dedo. Decían los viejos antiguos, boca sucia y todo, así como mi abuelo. Decía, un pelo de tiene más fuerza que una yunta de bueyes. ¿Saben por qué a mí me gusta hablar las cosas claras? Porque es lo que nos hizo falta toda la vida como creyentes, que se digan las cosas como son, para los adolescentes y para los no tan adolescentes, para los que están criando hijos y para los que los van a criar el día de mañana. ¿Cómo hacerlo? Conforme a lo que está escrito. No como, bueno, mire, la verdad es que, mire, hay otro dicho que se dice, nadie nace sabiendo cómo ser padre. Yo digo amén. Nadie nace sabiendo cómo ser padre. Pero déjeme decirle algo. En vez de comprar libros de autoayuda, cómprese una Biblia. Que ahí el Padre de los padres nos enseña a los que vamos a ser padres a cómo criar a nuestros hijos. Ese es el verdadero remedio que necesitamos. Y la Escritura dice, no darás para entregar al Molech a tu semilla, a tu cera, a tus hijos, a tu descendencia, no profanarás el nombre de Hashem. Cualquier varón de los hijos de Israel o de aquellos extranjeros que se metieron en el pueblo y que aceptaron los mandamientos, que no son ciudadanos originales, pero que se asociaron a este pueblo, que siguen a este Dios, que son monoteístas, que amaron la Torah y la abrazaron, a ellos también les vas a enseñar que no ofrezcan a sus hijos a Moloch. De seguro van a morir, es una sentencia. Es una sentencia. Y una sentencia que no solamente nos involucra individualmente, sino que nos involucra como pueblo. ¿Por qué como pueblo? ¿Y por qué digo que hay que hablar las cosas claras? Parte del pueblo me considero yo y mi familia porque el Eterno nos ha injertado, y yo tendría que ser uno de los que agarre una piedra para tirársela a mis hermanos por entregar sus hijos a Moloch, porque la Escritura dice que aquellos que cometían ese grave error, el pueblo debía apedrearlo, no el sacerdote. No había sentencia, no había juicio, por decirlo así de alguna manera, en el cual lo metemos a la cárcel, lo enviamos a una ciudad, lo extraditamos, nada, apedréenlo. ¿Quién? El pueblo. El Am Haaretz. El pueblo de la tierra lo va a apedrear. Ahora bien, ¿qué es criar un hijo para Moloch? ¿Qué es criar un hijo para Moloch? El tema radica en la enseñanza que nosotros le vamos a proporcionar a nuestros hijos. ¿Cuántos son padres aquí? Varios. Unos cuantos. Y los que todavía no lo son, también tengo ahí una frutillita para ustedes, tranquilos. Porque si no se van a sentir que se quedan afuera de la prédica, no. Pero los que ya son padres, entregarle un hijo a Moloch tiene que ver con la enseñanza que usted le va a proporcionar a su hijo en cuanto a la crianza que usted le va a dar, no conforme a sus parámetros, sino conforme a la Escritura. Por eso la Escritura, la parashá del día de hoy, se llama Kedoshim. Santos serán, porque yo soy santo.
Estos son los parámetros, no los que ustedes piensen, ni digan, ni sientan como hablamos ayer, ni crean, ni yo pienso que, nada. Deje eso para un segundo plano, es conforme a lo que papá nos enseña. El tema radica en la enseñanza que le vamos a proporcionar a nuestros hijos en su crecimiento, y hay una demanda de parte de nuestro Rey para los hijos que Él nos permite traer a este mundo. La demanda se basa en la educación que como padres les debemos proporcionar a nuestros niños, y Proverbios 22:7 creo que todos los que están aquí lo saben. ¿Qué dice Proverbios 22:7? De memoria. Instruye al niño y aun cuando fuere no se apartará de él. Hay una demanda de instruir a nuestros hijos. Hay una demanda que nuestro Dios nos dejó en ese texto que es muy conocido, pero para aquellos que hemos aceptado, recibido por gracia también la revelación de poder entender la Escritura de esta manera, no voy a decir la revelación de las raíces hebreas porque me creería superior y no lo soy. La revelación de poder entender la Escritura de esta manera, hay un texto que nosotros decimos y repetimos continuamente, que es de Barim capítulo 6 versículo 4 en adelante. ¿Qué dice ahí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. No solamente repetimos ese texto, tenemos algunos más. Ese es el 6.4. Si yo le pregunto a usted, ¿qué dice el 6.7? Eso. Y hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando vayas al baño, cuando te estés bañando, cuando te estés secando, cuando te estés poniendo la ropa, las zapatillas, todo hablarás de ella constantemente. ¿A quién? A los hijos. ¿Ya con mi vecino le gusta? Dijo un día alguien, las llaves de la puerta siempre están del lado de adentro. Si no le gusta a mi hijo, usted abre. Sale. Recuerde que la puerta se va a cerrar y las llaves están del lado de adentro. Mi hijo, si no le gusta, lo lamento. Patita. Ay, pero son muy radicales en esa iglesia. No, que no, en esta iglesia debe ser. No en casa de Muná, no en este espacio físico. En esta iglesia, en la que está aquí constituida. Resulta ser que el Eterno, para no llegar a esos parámetros, nos invita como padres a que criemos bien a nuestros hijos. ¿Cómo criarlo bien? ¿Cómo criar bien a un hijo? Repetirle esta palabra que yo te ordeno hoy. Me encanta cuando el Eterno dice hoy, porque usted no puede decir eso fue para hace 3000 años atrás. No, hoy. Hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se fía, mañana sí. Y usted va al otro día, hoy no se fía, mañana sí. Es vigente todos los días. La palabra del papá es igual, vigente todos los días, hoy. Es que, pastor, ustedes no pueden vivir de esa manera porque esa crianza se le daba en otra época. Hoy como está la sociedad, los chicos, veo que son más modernos, que hay que darle más libertades. Mire, si yo le cuento cómo era la sociedad hace 2000 años atrás, estos son bebés de pecho. Son bebés de pecho. O sea, usted no me puede decir que la sociedad ha avanzado. La sociedad está volviendo a la decadencia de hace 2000 años atrás. Así que esta palabra sigue vigente para el día de hoy. Dele a su hijo que por más que se enoje,
su palabra permanece para siempre. El tema es que cuando estamos criando hijos, nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Y ahí es donde viene el dilema. Y ahí es donde vienen los achaques de nuestros hijos o las malas contestaciones. O también viene de parte de nuestros hijos los reproches. Mamá, vos me estás diciendo eso a mí, sí, a mí. Al pastor le podrá decir, pero a mí que te tengo acá todo el día. Ay, hija, no diga más las palabras. Ay, eso que vos decís. Ay, hija, pero vos le sacás mano a todo el mundo. ¿A alguien habrá salido, mamá? Es que nuestras actitudes hablan mucho más que nuestras palabras. Por eso es que tenemos muchos hijos todavía del lado del Molech. Y no los podemos volver a traer. Esa no va a ser una tarea nuestra. Cuando nuestra vida... El otro día hablaba con mi esposa y este párrafo que tengo aquí es gracias a ella. Y el otro día me dice mi esposa, me dice, mira mi amor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nuestra vida familiar, nuestra vida, aquí estamos nosotros 5, 1, 2, 3, 4, 5 y pare de contar. Lleno todo para que vaya. Resulta ser que ella me dice, nuestra vida está basada, diseñada en cuanto a horarios, a actividades y a todo lo que hagamos conforme a lo que nosotros profesamos, que es que amamos al Eterno y que le queremos agradar a Él cada día y cumplir su palabra, sus mandamientos y todo. Todo lo que nosotros hacemos depende o está diseñado por la Escritura, no que seamos perfectos, sino que me refiero, por ejemplo, a horarios. A horarios. Hoy en día yo no podría enviar a mi hijo a hacer las actividades que yo hacía cuando yo era chico, que era jugar al fútbol de manera profesional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades se desarrollan durante todo el sábado. Y entonces yo tendría que acompañarlo a mi bebé y estar ahí con él. Y entonces estaría todo el Shabbat metido dentro de un club. Y eso hoy para mí no entra dentro de nuestro plan familiar. Sí podríamos enviarlo a hacer otras actividades o a que toda la semana pueda él practicar, pero no competir. Pero no competir. Practicar un deporte, practicar algo, aprender un instrumento, no sé, pero no llevarlo a competir porque generalmente eso se da en los sábados. Y como nuestra vida familiar está diseñada conforme a su palabra, sus momentos, sus tiempos, lo que vamos a hacer, primero es filtrarlo por la Escritura y conforme a eso, vaya, haga, deshaga, no le gustó esto, vamos para allá. No hay problema con eso, hay un abanico de oportunidades gigantes. Pero primero lo primero. Y cuando una familia establece prioridades, cuando una familia muestra prioridades, no solamente para nosotros, no solamente de palabras, sino con hechos concretos, es que nuestros hijos se van acoplando al plan de la familia y no quedan en la deriva y no quedan en las garras del Molech para arrastrarlo. Pero cuando en la familia no sucede esto, cuando en la familia se dice pero no se hace, cuando en la familia me pasa como me pasó a mí, que por ejemplo, siempre lo cuento como testimonio y no como crítica, pero mi papá era Pepe Argento.
Pepe Argento, que jugaba en Racing, según la serie, es una serie de televisión para aquellos que no saben, jugaba en Racing y no pudo llegar a primera división, aunque era un buen jugador, porque su esposa quedó embarazada y tuvo que salir a buscar trabajo. Y mi padre era jugador de fútbol, como su esposa quedó embarazada tuvo que salir a buscar trabajo y tuvo que dejar el fútbol. ¿Y qué hizo papá? Transmitió toda su pasión por el fútbol y sus deseos y su sueño de llegar a primera y se los tiró encima al que venía. Entonces, cuando el que venía dijo no quiero jugar más al fútbol, fue una decepción doble para papá, una frustración doble. Primero porque no llegó él y segundo porque toda su confianza estaba en que ahora lo iba a cumplir su hijo y su hijo dijo no juego más. Doble frustración. Cuando un creyente traslada a sus hijos sus frustraciones, generalmente este diseño no está en la familia. Dios aquí no entraría como prioridad en el plan. Puede estar ahí en algún lado, en una lista de 2 o 3 prioridades que tenemos como familia. Por ahí pueden, miren, que mi hijo llegue a primera, que nos vaya bien en la economía y Dios. Entonces el plan de la familia se basa en estas prioridades. ¿Dónde está Dios? Está Dios, por ahí. Entonces no nos duele tanto transgredir una palabra, transgredir un mandamiento, porque nuestra vida no marcó las prioridades en el orden correcto. Y esto, aunque usted me mire con esa cara como diciendo, pastor tiene razón, es que no soy yo el que tiene razón, es que la Escritura tiene razón. Es que por eso tenemos tantos hijos en manos del Molech. Es que por eso tenemos tantos hijos fuera de las congregaciones. Es que por eso tenemos tantos adolescentes que a la hora de ya tomar sus propias decisiones, porque eso se da, es un hecho, resulta ser que no eligen meterse dentro del plan del Eterno como prioridad para sus vidas, sino que acá empiezan a aparecer otras prioridades. La facultad, los amigos, el trabajo, aquel que no quiere estudiar, el trabajo, y Dios, por ahí, a la misma altura que lo tenían sus padres. Pero ¿qué hay de una familia que es constituida en el orden de prioridades, pone las cosas correctamente? ¿Es que la Escritura acaso alguna vez mintió? ¿Es que será que el proverbio está mal? Aun cuando fuere viejo se acordará de esas palabras, de las palabras que usted y yo le repetimos, de las palabras que usted y yo nunca les dejamos de decir. Pero no solamente son palabras bíblicas verdaderas, sino que también esas palabras están respaldadas con nuestros hechos. Por eso es que cuando yo veo gente peleando por sus hijos, por su familia, por aquellos que están lejos, hoy están en adicciones, están en robo, en delincuencia, están por otro lugar, es que yo me duelo, digo, es que el problema no es ahora que nos arrodillemos y ayunemos 40 días y 40 noches. El problema está en la raíz de la cuestión. El problema está desde la crianza del niño. El problema está desde la constitución tal vez de ese niño. Y ahora reparar eso es doble trabajo. Porque cuando un árbol comienza a crecer torcido, hermano, está difícil enderezar. Y que tal vez haya que cortarlo. Porque la palabra que usa el Eterno ahí es yo lo voy a cortar. Yo lo voy a cortar. Pero el Eterno, como es fiel y es maravilloso, Él lo que corta lo puede hacer crecer derechito. Nosotros no.
Humanamente hablando de eso, para el ser humano es imposible, por eso es que esta enseñanza tiene que venir ya para aquellos que el día de mañana van a ser padres y entiendan cómo criar a sus hijos, cómo hay que criarlo. ¿Quiere que le lea un manual? El manual comienza de esta manera: pone en primer lugar a Dios. Que tu vida, tu familia, tu círculo familiar, el que tenga el protagonismo absoluto sea Hashem. No los tuyos, no tus deseos personales. No que hay como mi hijo, como yo no jugué al fútbol, no llegué, ahora lo voy a enviar a mi hijo y esa sea tu pasión y sea tu... porque es tuyo, eso es tuyo. Capaz que a tu hijo le gusta dibujar, no lo sé. Pero no por eso nosotros les vamos a trasladar a nuestros hijos lo que a nosotros nos gustaría que hubiera pasado. No. Hay que marcarle el orden de prioridades para que no queden expuestos, para que el Molech no lo arranque de nuestras manos. ¿Cuántas niñas lindas ahí andan con estos hoy en día pseudo delincuentes? Niñas de mamá que iban a escuelas privadas y de un día para el otro vino uno, tiró un corte en la moto, la subió y se la llevó. Oiga. Como creyentes, eso no solamente nos tiene que dar dolor e impotencia, nos tiene que dar un lugar a la mea culpa. Sí, Padre, la verdad es que le pifié, conforme a lo que estaba acá, mira, si hubiera yo sabido ese manual, la cosa hubiera sido distinta. Por eso esta predicación se divide entre los que ya les pasó, y ahora vamos a ver cómo solucionarlo, y entre aquellos que anhelamos que no les pase porque todavía no tienen hijos. Y aquellos que tienen hijos pequeños, como en nuestro caso con mi esposa y algunos más, que sepamos cómo conducirlos para que el árbol vaya creciendo derechito. Y a veces, para que crezca derechito, vio que se le ponen 2 maderas a los árboles, se le pone un poco de alambre y capaz que le aprieta o le queda una marca. Yo he visto árboles que cuando crecen tienen las marcas todavía de los alambres alrededor. Capaz que lo apretaron bastante, pero el árbol salió derecho. Si le tiene que dar un chirlo, déle un chirlo, que ponga la otra mejilla. Ah, no, en la iglesia no se le pega a los hijos. No, un chirlo. Hay que hablarle. Psicología barata y zapatos de goma. Si le tiene que dar un chirlo, se lo da. Y que se enderece, y que haga caso, y que tal vez a la primera no lo haga, tal vez fue a la segunda. ¿Sabe que cuando yo era chico vivía al lado de la casa de mi abuela? ¿Y qué hacen la abuela con los nietos? ¿Cuántas son abuelas? Digan la verdad, no mientan, estamos ante el Señor. Malcrían a los nietos las abuelas. Le dan lo que papá y mamá no le quiso dar, la abuela se lo da. ¿Y entonces qué hacía Rodriguito? Como la abuela vivía al lado, se iba a la casa de la abuela. Abuela, comprame Jaimito. Y la abuela no sabía que el Jaimito salía $1 y me daba 100. Y yo iba al kiosquito y le decía, ¿me da 100 pesos de Jaimito? Y venía con los Jaimitos. Y terminé en el hospital, internado y con intoxicación. Y cuando era más grande, abuela, me da 100 pesos que la entrada al baile sale 10. Y la abuela me daba 200. Y volvía intoxicado, pero de alcohol y de droga y de toda la otra porquería. Y sin querer queriendo, lo que parecía ser un beneficio, terminaba siendo. Por eso es que la Escritura nos enseña hasta cómo criar a nuestros hijos. Cómo criarlos derecho, cómo no dejarlos al acecho del Molech, cómo no entregarlos ahí para que se nos vayan a cultos paganos y lo agarre como bien dijo el hermano Andrés. La finalidad de este texto tiene que nuestros hijos no se casen con una persona que no pertenezca a nuestro pueblo.
si hay chicas lindas acá adentro, ¿por qué va a ir a buscar a aquella que tiene poca ropa? Si hay chicos lindos en este pueblo, ¿por qué va a ir a buscar a la Florida el otro que está así en zunga? ¿Por qué? Si acá en el pueblo hay. Ay, no, mirá los abdominales cómo los tiene. Y es que el otro capaz tiene unos rollos, pero es un hombre íntegro. Es un hombre de verdad. Ay, bueno, pero no me gusta, pastor, a mí no. Pero si... Cuando pones el sentimiento por encima del mandamiento, estás frito, hermano. Tus sentimientos no pueden estar por encima del mandamiento. Ay, no, pero yo pienso que... No piense. Ah, pero yo siento de parte de Dios. Esa mamita se las trae. Atrás viene la catarata y la chorrera de cosas incoherentes. Por eso, hermanos, nuestro Dios que nos ama, en todas las áreas de nuestra vida quiere que nos vaya bien y que seamos completos, que seamos santificados en todas las áreas de nuestras vidas. Todavía no empecé a leer, pero ya nos tenemos que ir, creo, ¿no? 7:25. La pregunta entonces surge, ¿cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos? ¿Estamos criando a nuestros hijos para que el día de mañana puedan ingresar a la tierra prometida? ¿Saben cuál era la finalidad de todas estas cuestiones que Hashem nos decía? Miren, ustedes no van a hacer así, no van a hacer allá, porque yo los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Yo los voy a llevar, pero, hey, miren, hay procedimientos que cumplir. ¿Estamos nosotros preparando a nuestros hijos para que ingresen a la tierra prometida o los estamos preparando para que el día de mañana sirvan al Molech? Tenemos todavía una esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y ante esta situación, servimos a un Dios que hace maravillas todavía hasta el día de hoy, que para Él no hay nada imposible. Hashem puede revertir cualquier conducta inapropiada de nuestros hijos y en cualquier momento los puede mandar a buscar y los puede traer. ¿Estaba torcido el árbol? Sí, pero como un Dios maravilloso al cual servimos, para Él no hay imposible, Él los puede volver a restaurar. Es llamativo que el llamado de atención que Hashem nos hace con este texto, el del 18-21, cuando usted lee todo el contexto, acá está el texto. Tiki, 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 tiki. ¿Sabe de qué habla acá? De inmoralidad sexual. De inmoralidad sexual. Y este texto parece estar más asociado a la idolatría, a entregar a nuestros hijos al Molech. ¿Qué hace metido ese texto acá? En las inmoralidades sexuales. ¿Conoce algún padre o algún abuelo que llevaba a sus hijos a debutar con la fulana de la esquina? 12, 13, 14 años y le pagaba, mire, vaya. Ahí la de la esquina, la Marta, la de la esquina. Y los llevaban a los nenitos ahí. ¿Sabe cuántos hay? Hasta el día de hoy. ¿Sabe cuántos padres hay que llevan a sus hijos adolescentes a hacer esas actividades, esas prácticas? No que lo dejan entregado al Molech, se lo llevan en bandeja a sus propios hijos. Padres que... Escuche esto, es interesante. Llega la nena, edad de adolescencia, el varón, edad de adolescencia, lo llaman y le dicen, vení fulano, ¿hoy vas a salir con tus amigos esta noche? Sí. Bueno, toma, acá tenés, mirá. Y le ponen en la billetera los globitos. Fíjate, tené cuidado. Esta noche una chica por ahí, un encuentro, un touch and go, pim, pam.
Pero no le enseñó que eso no se debía hacer. Le enseñó para que no deje semilla. Pero no le enseñó que eso no se debe hacer. Las mamás comprándole pastillas anticonceptivas a las niñas. Hija, tomalas, no te vas a olvidar de tomarla todas las noches. Mira que si una que te falta, pero no le está enseñando que eso no se debe hacer. El pastor está loco, está dando cosas sin sentido. ¿No pasa? ¿Acaso eso no es entregarle nuestros hijos al Molej? Mira, te doy esto, pero no, trata de no usarlo. ¿Para qué me lo das? Si la curiosidad mató al gato, hermano. Lo primero que va a ir a hacer es a ver de qué se trata. Hay padres que lamentablemente, en vez de enseñarle a sus hijos a no tener relaciones sexuales, inmoralidades sexuales, les brindan métodos anticonceptivos para que a los niños no queden embarazadas las niñas y los niños no dejen embarazadas a las niñas. Creyentes estamos hablando. Por eso es que la idolatría se asocia con la inmoralidad sexual. La idolatría está absolutamente ligada a la inmoralidad sexual. No críen ustedes hijos para entregarlo al Molej. ¿Qué era el Molej? Un culto pagano en el cual las chicas tenían poca ropa, porque Salomón nos viene a enseñar que los amonitas tenían como dios al Molej. Y los amonitas eran hermanos de las moabitas. Y las moabitas y los amonitas se juntaron para ir a tumbar a Israel cuando Pinjas tuvo que traspasar a Cosbi. O sea que las amonitas tenían por costumbre, junto con las amonitas, andar con poca ropa en las revistas. Y los israelitas tenían por costumbre posar sus ojos en las moabitas y en las amonitas. Y ahí se pervertía todo y había un juego entre el sexo y entre la idolatría. Ya, dale, prendele un incienso mientras le iba sacando la ropa. Sí, prendele. No pasa nada. La chica no va a la iglesia y le dice a Octavio, Octavio, no pasa nada si hoy no guardar Shabbat, vamos vale a comer a... Y Octavio dice, bueno, si voy el sábado que viene. Y se va a comer con la moabita con poca ropa al restaurante. ¿Qué pasa el sábado próximo? La moabita lo llama y le dice, Octavio, ¿qué te parece si no hoy nos vamos a la Florida? Y la moabita va con menos ropa que el sábado anterior porque hacía más calor. ¿Qué va a hacer Octavio? Va a posar sus ojos en la moabita, va a volver a transgredir el mandamiento, va a volver a pecar. Y cuantito se dio cuenta, está sirviendo al Molej. Así. No, pastor, ¿usted qué viste? No, si yo fui adolescente hace 200 años. Ahí, a la vuelta de la esquina. En cambio ustedes, que son más grandes que yo, se olvidaron de cómo era su adolescencia. Ah, no, es que yo trabajaba desde los 7 años, pastor. Hay gente que viene con ese cuento, a dar lástima. No, porque yo trabajé toda mi vida. Bueno, espere. Primero, vivía en otro contexto, en otra realidad, pero a los 12, 13 años usted era adolescente igual. Ah, no, sí, pero es que mi mamá no me dejaba salir ni a la esquina. No. Espere. Sí salía, nada más que antes iban con ustedes. Que es otra cosa. Pero cuantito mamá se daba vuelta, se escapaban para el baño y hacían de las suyas. Así que con el cuento, a cantarle a Gardel, a otro lado, a otra iglesia. Todos hemos pasado nuestras épocas. Todos hemos hecho de las nuestras. Por eso es que a mí me gusta, como digo yo, ponerme en los zapatos de los demás, de cada uno de ustedes, un ratito. A ver, ¿por qué hizo eso el hermano? ¿Por qué pensó así? No soy del que saca el cinto y ya... No, a ver, ¿por qué hizo eso usted?
y comienzo a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que encontramos la raíz, y cuando encontramos la raíz tratamos de solucionarlo ahí. Porque no se trata del tirón de orejas ahora y decirle, hija, viste que vos no congregás, y dijo el pastor que ustedes... porque para hacer eso somos rápidos. Pero somos bastante lentos para irnos a tratar de solucionar la raíz del problema, de por qué nuestras hijas son así. ¿Qué habremos hecho mal nosotros? Hoy está haciendo una predicación interesante según sus caras. Hoy me estoy midiendo el rating conforme a sus rostros. Marcos capítulo 10. Versículo 13. ¿Llegamos allí? Y le presentaron niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Mashiach se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Resulta ser que nosotros lo tomamos a veces muy literal a esto y decimos, no, sí, los niños, y nos imaginamos la foto ahí de los niños queriendo venir y los discípulos tipo patobicas no queriendo dejarlos pasar. Pero ¿qué le dijo Mashiach a Nicodemo? Que tenía que volver a nacer. Y cuando volvía a nacer, Nicodemo pasaba a ser un niño. Y ayer leímos un texto con respecto a Pedro, donde Pedro decía que nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada, como niños. Por lo tanto, esa imagen que tenemos de las criaturitas corriendo ahí a los brazos del maestro, hay que empezar a despojarla y entender la amplitud que tiene esto, que a veces hay que hacer como un reset en nuestras vidas. Hay que resetearnos. En ciertas áreas de nuestras vidas donde estamos, hay que apretar el reset y, como se dice, volver a dar. Hay áreas de nuestras vidas, mis hermanos, que venimos, como dijo Pedro. Vamos a leer, Pedro, el texto que leímos ayer. El texto que leímos ayer en 1:13, de primera de Pedro, 1:13. Porque lo iba a decir así textual, pero vieron como siempre les enseño. Sus ojos captan. Y como dice el Morel, la memoria fotográfica después te lo hace acordar. Vamos a leer el verso 18 directamente, para no leer todo otra vez como ayer. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual que recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo interesante del texto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. De vuestros padres. Miren la importancia, mis hermanos, para los padres, para los hijos. ¿Hay alguien que es padre? No todos.
Pero la pregunta es la siguiente: ¿hay alguien que es hijo? Entonces también es para nosotros. Porque el día de mañana esto nos va a dar la experiencia. A mí me molestaba mucho cuando alguien me decía, es que yo no sé cómo dar amor porque yo nunca recibí amor. Ah, mire usted. Y entonces seguimos la cadena, y la cadena nunca se corta, y le transmitimos ese dolor que nosotros hemos sentido tal vez en otro tiempo, se lo transmitimos a nuestros hijos. Y nadie es valiente para cortar esa cadena, hacerse cargo del problema y decir, miren, esto hay que revertirlo. Porque yo lo padecí, porque el Señor me sacó de esa vana manera de vivir, en la cual yo vivía en otro tiempo, ahora me trasladó de reino, ahora sé que Él me ha amado y yo debo dar amor. Y rompimos la cadena y le rompemos el molde a aquellos que tienen ese discurso. No, es que a mí, mi papá, a mí nunca, mi papá y mi... Claro. Por eso yo tengo que hacer lo mismo. No. Ah, no, es que yo vi como toda mi infancia mi papá le pegaba a mi mamá. Mi mamá lo engañaba a mi papá. Ah, y entonces yo tengo que hacer lo mismo. No. Alguien tiene que pararse en la brecha, hacer lo suficientemente valiente y revertir esa situación y decir, eso yo no lo voy a hacer. Yo ya sé lo que es estar ahí, lo padecí y no quiero que nadie más lo sufra. Hay que cambiarlo. Y nuestro Dios es quien nos da las suficientes fuerzas para hacerlo. Porque humanamente lo más fácil es seguir esa conducta, es la que recibimos. Pero no. Padres, amen a sus hijos, instrúyanlos, no los dejen en manos del Molej. Mientras estén bajo las cuatro paredes de su casa, ahí los tienen. Hijos, tengan temor reverente a sus padres, ámenlos, cuídenlos, obedézcanlos, porque conforme a la palabra, ellos pretenden nuestro bien. No, pero es que usted no conoce a mi mamá. No, no la conozco. Ni usted conoce la mía. Pero la Escritura a mí me manda que la honre, no me pregunta cómo es. A mí me dice que la honre, que la respete. ¿Sabe cómo se llama eso? Doblegar la carne. ¿Saben cómo se llama eso? Dominio propio. ¿Saben quién lo demanda? Nadie le dijo que coma asado todos los días, ni que tire manteca al techo cuando lo ve. Nos manda a respetarlos, nos manda a honrarlos, nos manda a tener temor. Ok. Nada más que eso. Que no confundan los términos. Hoy no les voy a mostrar todo lo que queda ahí, pero me quise quedar con el Molej porque me pareció algo fuera de lo común que aparezca en dos textos tan seguido en una parashá en la cual se llama Kedoshim. ¿No le pareció raro a usted que aparezca ahí la idolatría? Nuestros hijos, entregarlos en un contexto de inmoralidad sexual. Que vamos a aprovechar este texto para sacar una enseñanza para nuestras vidas prácticas, para nuestra familia, para la crianza de nuestros hijos, para saber que no tiene que sacarle el pie del acelerador, peleando por ellos, ganándoselos cada día, agradando al Creador, volviendo a poner el orden de prioridades correctamente si es que no está correctamente. Porque ellos van a valorar más nuestras actitudes que nuestras palabras. Vamos a dar un aplauso al Rey. Baruch Hashem Adonai, Leolam Baed, mi Rey, gracias. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque su piedad es para siempre, su favor para con nosotros
sus misericordias, aquellas que se renuevan día tras día. Bendito Rey de los cielos, ¿cómo no agradecerte, papá? ¿Cómo no darte gracias que tú cada detalle, cada punto de nuestra vida, Señor mío, allí estás tú con una palabra para dejarnos una enseñanza? ¿Cómo no darte gracias, mi Rey amado? ¿Cómo no darte gracias, Señor mío, si tú nos has dejado el manual de instrucción perfecto, el que sanaría a la humanidad completa, Padre, el que saciaría la sed y el hambre de todos aquellos que necesitan? Padre, gracias. Gracias, Señor mío, por esta tarde de traernos una enseñanza para que cada día nos corrijamos más, para cada día continuar estando cerca tuyo, mi Señor. Padre, yo te pido en esta noche, hoy pongo delante de tu rostro a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada una de sus familias, a cada uno, Señor mío, de ellos, para que tú los sigas instruyendo, Señor, para que tu precioso Ruach HaKodesh continúe redarguyendo en sus mentes conforme a esta palabra, para que ellos puedan establecer el orden de prioridades correcto, Señor mío. Esa es la base, Señor. Esos son los cimientos que nosotros podemos establecer para que nuestros hijos el día de mañana crezcan y crezcan sanos, crezcan y crezcan bien, crezcan y crezcan con valores conforme a tu palabra, para que ellos sean gente, personas que te amen con todo su corazón. No se aparten ni a diestra ni a siniestra. Padre, que cada uno de mis hermanos recuerde tu palabra, la cual nos dice: así le dirás a los hijos de tus hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Conforme a estas palabras tú hablarás y se las repetirás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, mi Señor. Tu palabra es vida, mi Rey. Tu palabra sana, papá. Tu palabra libera, mi Señor. Tu palabra restaura, tu palabra levanta, tu palabra hace maravillas en nuestras vidas. Tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Por eso es que permanentemente, mi Señor, tú nos invitas a que nosotros podamos proferir tu palabra. Padre, gracias. Gracias por las familias de Casa de Emuná. Gracias por aquellos que tú les diste la gracia de ser padres. Señor mío, que hagan crecer a sus hijos en sujeción, que hagan crecer a sus hijos conforme a tu palabra, a los parámetros, a los límites que tú allí nos has establecido, mi Rey. Padre, que cada uno de mis hermanos que aún todavía no tienen esa oportunidad, Señor mío, que tú les estás dando la ventaja de que ellos conozcan esta verdad antes de hacer nacer o de traer un hijo al mundo. Padre, gracias, porque tú ya les estás dando una premisa. Tú ya les estás dando a ellos, mi Señor. Tal vez otros no tuvieron la oportunidad, mi Rey. Hoy ya tienen hijos grandes, Padre. Hoy ya fueron criados fuera de tu palabra. Mas sin embargo, a todos aquellos, mi Rey, que aún no han dejado simiente, Padre, ellos ya saben cómo conducirse. Tú no los dejaste sin instrucción. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es abarcativa, mi Rey. Gracias porque tu palabra no discrimina, no hace acepción de personas. Padre, gracias porque nos dejaste mandamiento. Respeten a sus padres, hónrenlos, bendigan sus vidas, sean hijos obedientes. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque tu hermosa palabra es para que cada día nos asemejemos más al varón perfecto. Gracias porque tu hermosa palabra continúa redarguyendo en nuestras mentes y trayendo un texto, Padre, que es una premisa en mi vida. Al que se cree santo, santifíquese aún más. ¿Dónde nos santificaríamos, Padre? Si no es a través, por medio de el Cordero. Emblanquecemos nuestras ropas por medio del sacrificio. Bendito Rey de los cielos.
Gracias. Gracias en esta noche, Padre, y que tu poder, el poder de lo alto, Padre, sea derramado abundantemente sobre cada uno de mis hermanos. Que todos podamos tener y pensar como Mashiach lo hacía. El varón perfecto. Aquel que no tuvo pecado, no tuvo mancha, no tuvo contaminación. Aquel que vino a servir y no a ser servido. Aquel que vino a darnos ejemplo de vida. Padre, gracias por los méritos de Yeshua HaMashiach. Hoy impartimos esta bendición. Bendición de uso exclusivo para tu pueblo. Adonai, gracias. Porque tu palabra dice así: bendecirás a los hijos de Israel y les dirás: que el Eterno los bendiga, que el Eterno los proteja. El Eterno alce su rostro hacia cada uno de ustedes y les dé de su gracia. El Eterno vuelva su rostro hacia cada uno de ustedes y les conceda de su shalom. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panabeleja vijoneka. Isa Hashem panabeleja. Veyasem leja shalom. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, que yo, dice papá, que yo los bendeciré. Adonai, Adonai, bendícenos. Adonai, te necesitamos. Adonai, sin ti no somos nada. Fuera de ti, apartados de ti, nada podríamos hacer. Tú eres el único que tienes palabras y palabras de vida eterna. Tú eres el único que nos ha mostrado el camino certero y seguro, Padre, que nos conduce a la salvación y vida eterna. Padre, gracias. Gracias por abrirnos brecha, mi Rey. Gracias por el sacrificio perfecto. Gracias porque tú te ofreciste una sola vez y para siempre, mi Señor. Y nos abriste y nos condujiste ya no solamente una vez al año. Ahora tenemos acceso constante a la santidad. Acceso constante, Padre, a tener contacto contigo, mi Rey. Padre, gracias. Padre,
Aleluya, mi Rey.